Saludos mis amigos, bienvenidos al video de hoy. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a tocar el controversialísimo, eso no es una palabra, pero yo la estoy inventando ahora. El tema tan controversial de si María es la madre de Dios. ¿Ok? Así que rápidamente esa respuesta donde único la vamos a encontrar es en la Biblia, que es la palabra de Dios. Fuera de ahí no vamos a encontrar otra cosa que no sea confusión, que no sean teorías de conspiración o argumentos completamente obtusos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a empezar desde lo que comienza toda esta enseñanza doctrinal de que la María es la madre de Dios. Y para esto tenemos que ir al libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a empezar desde el versículo 28 en adelante, que lee de esta manera. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. O sea, María misma no entendió por qué tanta cortesía de parte del ángel. Pero el ángel obviamente traía un mensaje y un propósito. Mas, sin embargo, María no lo sabía aún. Y de paso nos dice ahí mismo, ella misma se turbó y por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces ahí el ángel les dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí tenemos que hacer la primera pausa. María halló gracia delante de Dios. La gracia, todos sabemos que es algo que nosotros no merecemos, que Dios nos los da por su infinita misericordia. Por ejemplo, la salvación. La salvación es por gracia, algo que nosotros no merecemos, pero que el Señor en su infinita misericordia, en su gracia, nos da sin merecerla. María halló eso delante de los ojos de Dios. Y palabra clave: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Delante de quién? De Dios. O sea, la madre de Dios va a hallar gracia, pero si es la madre, está en un rango más alto. Y yo les voy a llevar un punto con esto, quédese conmigo, porque yo sé lo que usted tiene que estar pensando. Pero Jesús es Dios. Sí, vamos a ir ahí ya mismo. Tenemos que leer nuestra Biblia. Si no la leemos, vamos a estar confundidos toda la vida. ¿Cómo es posible que la madre halle gracia delante del hijo? Explíqueme. Si es la madre, está en un rango más alto. Más sin embargo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ya empezamos a poner a María por debajo de Dios, que obviamente no es que los católicos digan que María está por encima de Dios, pero le dan rango de madre de Dios para sobresaltarla y hacerla ver como reina, que tampoco es reina del cielo. Ya hicimos un video que le voy a poner para que usted lo vea. Si desea, lo busque y entienda por qué María no es la reina del cielo. ¿Y quién es a la que la Biblia sí llama reina del cielo? Búsquelo. Y seguimos leyendo. Y el ángel le dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás por su nombre Jesús. Este será grande, y mire esto, lea bien, será llamado Hijo del Dios Altísimo. Tenemos que entender la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesús. Este que María va a dar a luz será llamado Hijo del Dios Altísimo, no Dios. Ahí no dice darás a luz a Dios, o ahí dice darás a luz a Dios. Sí, ya sé el argumento que usted tiene que estar pensando.
¿ok? No haga como la mayoría de las personas que comentan en los comentarios sin ver el video entero y lo que hacen es pues hacer preguntas que ya se contestaron o sin decirlo de manera despectiva, comentar disparates, cosas sin sentido. Tiene que ver el video entero para que entienda. En ningún momento se refiere a la Biblia que María dará a luz a Dios. Dará a luz al Hijo del Altísimo, al Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, aquí mismo, el ángel, este es el ángel Gabriel el que está hablando. O sea, si usted entiende que el propio ángel Gabriel se está equivocando o se equivocó al llevar este mensaje, mi amigo, usted tiene problemas bien serios, bien serios. El ángel está haciendo una diferencia, una salvedad, ¿no? Un contraste. Porque sí, le digo ahora, escuche bien estas palabras que le estoy diciendo. Jesús es Dios. Sí lo es, sí lo es. Pero tenemos que entender la naturaleza de Dios antes de nosotros poner cosas en la Biblia que no las dice. Vamos a caer ahí, pero para sacar toda duda, sí, Jesús es Dios. Mas, sin embargo, mire los contrastes que el ángel está diciendo. El hijo que concebirá María en su vientre, que llamará su nombre Jesús, por si tiene dudas, este será grande y será llamado Hijo de Dios. María no da a luz a Dios, da a luz parte de lo que se conforma, de lo que forma el carácter de Dios. María da a luz a la encarnación del Señor, que es el Hijo de Dios. ¿Ok? Siga conmigo. Y el Señor Dios, o sea, el ángel te está hablando como si el Hijo de Dios es aparte y Dios es aparte. Todos sabemos que no es así, eso la Biblia lo confirma y el ángel sabe que es así, pero el ángel está hablando sobre la naturaleza del Señor, que es trina. Son tres que hacen uno y son personas diferentes que hacen uno, son personalidades diferentes que hacen uno. Bien, eso es tema para otro video, pero sígame. Y el Señor Dios le dará ¿a quién? Al Hijo del Altísimo, a su Hijo, que es lo que María dio a luz. Al María dar a luz a Cristo como humano, está dando a luz al Hijo de Dios. La humanidad, Jesús como carne humano, que puede morir, porque Dios no puede morir, pero la humanidad, el Cristo, Jesús, que puede morir, que es el humano, ese es el Hijo de Dios. Su naturaleza sigue siendo Dios, pero la carne tiene que separar y entender la naturaleza de Dios. Ese, ese es el Hijo de Dios al que María dio a luz, porque María no puede dar a luz un espíritu. Es humanamente imposible. María tiene que dar a luz por su naturaleza humana a otro humano igual que ella. Eso es de ahí. Eso no, eso es biología básica. Bien, además de esto, María dice más adelante. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Bien, aquí no dice, he aquí la madre del Señor, he aquí la madre de Dios. Hágase conmigo conforme a... No, aquí dice, he aquí quién, la sierva del Señor. De sierva a madre hay una diferencia enorme, enorme. Para justificar lo que nuestros amigos de la iglesia de Roma dicen, que María es la madre de Dios, usted tiene que poner ahí palabras que no las dicen. Ahí es donde viene la falsa doctrina. Cuando usted toma palabras que no se dicen y las hace pasar como si fueran falsa doctrina. La doctrina
es lo que está escrito, lo que tenemos literal, lo que podemos ver. La doctrina no es lo que no se dice. ¿Ok? Eso no puede ser doctrina porque no se dice. Por lo tanto, María es aquí la sierva del Señor. María es la sierva del Señor, no es la madre del Señor. Pero tampoco dice que no es la madre de Dios. No, no es la madre de Dios, es la madre de el Hijo del Señor, el Hijo del Altísimo, y el Señor le dará su trono, el trono de David, su padre. Si Jesús es Dios, no me malinterprete de nuevo, y vamos a caer ahí más adelante. Bien, más adelante, pues nos dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y pues, y bienaventurada la que creyó. Y pues pasamos a María hablando. Y estas son las palabras de la María que usted venera. Las palabras, escúchela. Usted le hace, si usted le va a hacer caso a alguna palabra que ha dicho María, es esta. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, si María misma reconoce que ella necesitaba un Salvador, María no es madre de Dios. Es imposible. Usted está malentendiendo la naturaleza trina de Dios y está malentendiendo en que Dios vio gracia en ella y de la única manera que Dios puede venir en carne humana como nosotros para redimirnos es a través de otro humano, otra de una mujer humana. El Señor encontró gracia en María y la usó como mecanismo para poder venir a la tierra como humano, como humano. Bien, más adelante María misma dice, porque ha mirado la bajeza de quién, de su sierva. María nuevamente vuelve a reconocer que ella es una sierva y no solamente una sierva, la bajeza de su sierva. Esto no es la actitud de la madre de Dios, de una persona que ella crea que es la madre de Dios. Lucas, cuando escribió esto, él estaba consciente de que María no es la madre de Dios. Usted va a decirme a mí que si María realmente fuera la madre de Dios, Lucas no hubiera puesto en el texto ese tan importante detalle. ¿Ok? Pero siga conmigo porque probablemente usted esté confundido. Siga conmigo. Cuando vamos aquí a Lucas 11, 27 al 28, Jesús estaba hablando y mientras él hablaba, el texto lee, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús le dice, y él dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús bajó, no puso por debajo la bienaventuranza de María y hace más importante, hey, no, más importante de que yo haya nacido en un vientre, más importante que eso es que ustedes escuchen la palabra de Dios y las guarden. Eso es más importante. Eso es lo que está diciendo ahí. No es interpretación. Léalo. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Antes de qué? Antes de que bienaventurado sea el vientre que le trajo. O sea, María no es madre de Dios. María no es una deidad. A María no se le rinde culto. A María no se le rinde rezos, veneración. A María no se le rinde nada de eso porque María es consierva de nosotros. Ella es hermana de nosotros en la fe. Igual que Juan, igual que Moisés, Elías, Jacobo, igual que todos ellos. Y miren esto. Vamos a pasar a Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Aquí dice, y faltando el vino, la madre de Jesús, ¿la madre de quién?
la madre de Jesús. Y sí, no me venga con el argumento Luis Toro. ¿Y quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús? ¿Es Dios o no es Dios? Porque es que me lo imagino hablando. Sí, Jesús es Dios, pero hay una diferencia y para eso usted tiene que estudiar. Si usted es sacerdote, usted tiene que saber que Dios tiene una naturaleza y se supone que yo no le tenga que estar explicando esto a usted, pero usted lo que quiere no es informar, usted lo que quiere es engañar. Y este argumento, como yo le llamo el argumento Luis Toro, es un argumento confeccionado para engañar, para torcer lo que está escrito. Y para esto yo tengo el jaque mate a lo último, que lo vamos a pasar a leer en unos minutos. Aquí mismo Jesús le dice, el texto lee, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús no le dijo ni siquiera que tienes conmigo, madre. ¿Por qué? Porque ahí estaba hablando el carácter el carácter de Dios en Jesús, no el carácter humano, que es lo que tenemos que entender. Jesús es el Hijo de Dios humano y Dios espíritu. El espíritu de Jesús es Dios. El carácter humano, la carne que murió, es el Hijo de Dios, el que María dio a luz. María no dio a luz a Dios, aunque es el mismo, y esto es algo que nosotros como humanos nunca vamos a entender completamente porque nuestra mente humana piensa en una pequeña caja. Y nosotros no podemos entender jamás al 100% la naturaleza de Dios, que fue el que nos creó. Dios está fuera de todo tiempo, espacio y materia. Nuestra mente piensa en tiempo, espacio y materia. Por lo tanto, Dios no va a caber en nuestra cajita de pensamiento. Eso es imposible. Pero podemos tratarlo de entender. Y eso es lo que Jesús está haciendo ver aquí. Que tienes conmigo, mujer. Mujer. Por lo tanto, Jesús la está tratando como mujer, ni siquiera como su madre, que ella sí era madre de Jesús, Jesús hombre. María es madre de Jesucristo hombre. ¿Qué sucede? María luego dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, María se sometió porque entendió que el que le habló, el que le dijo esas palabras fue Dios, no fue su hijo. Fue Dios, el carácter de Dios en Jesús. Y para cerrar, mi amigo, vamos a Primera de Timoteo 2:5, un versículo extremadamente corto, pero que revela la clave. Lea conmigo, porque hay un solo Dios. ¿Okay? Y lea conmigo y cuente, un solo ¿qué? Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, ahora hay otro. ¿Ok? Hay un solo Dios, uno. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dos. ¿Quién es? Mírelo ahí, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. No Jesucristo, Dios, porque Jesucristo Dios es Dios. Jesucristo Dios está mencionado en la primera oración, porque hay un solo Dios. Sí, Jesús es Dios, pero tenemos que entender que que Dios son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted, mi amigo de la Iglesia de Roma, entiende que eso es una verdad. Usted entiende la Trinidad y sabe que son tres. Por lo tanto, también sabe que esos tres son uno. No hay problema. Pensamos iguales, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué Pablo dice y hace la salvedad, la aclaración de que el mediador entre Dios, que es uno, y los hombres es Jesucristo hombre? Nos aclara, Jesucristo hombre, no Jesucristo Dios. Porque Jesucristo sí es Dios, pero Jesucristo hombre, la encarnación de Jesucristo,
Es el mediador porque fue el que murió. Dios. Bien, otra cosa que tienes que considerar es por qué Jesús se le transfiguró a los discípulos. Jesús les enseñó su verdadera naturaleza, la naturaleza que no era humana, o sea, la naturaleza a la cual María dio a luz, la naturaleza humana de Jesús. Mateo 17, del 2 al 1 y 2, perdón, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa es la naturaleza de Dios, de Jesús. Se les transfiguró, les dejó ver lo que Él realmente es, no lo que su cuerpo humano es, sino porque si no se hubiera quedado de la misma manera. Ahí hace una salvedad a que Jesucristo, hombre, que fue el que hizo el sacrificio, el que murió, porque Dios no muere, recuerde eso, es diferente a Jesucristo Dios, que es el que se transfiguró aquí. Cabe señalar también que no hay texto bíblico alguno, doctrina bíblica alguna, que María haya hecho semejante gesta de cambiarse, transfigurarse y hacerse ver como la madre de Dios delante de nadie. Eso no pasa porque María no es la madre de Dios. Y lo prueba, una de las cosas que lo prueba es exactamente esto, Jesús enseñando su naturaleza de Dios, haciendo la diferencia entre lo que es Jesús carne, Jesús humano, que más adelante vamos a entender esto cuando traiga el versículo final, y lo que es Jesús el Espíritu, lo que es Jesús Dios, que conforma parte de la Trinidad. Dios, mi amigo católico, Dios puede morir. Contéstese usted esa pregunta. Dígame, ¿Dios puede morir? ¿Sí o no? Piense por unos segundos, ¿Dios puede morir? Si Dios puede morir, entonces no es Dios. Jesucristo murió. Jesucristo hombre, perdón. Jesucristo hombre murió. Si Jesucristo hombre murió. Si Dios no puede morir, es porque Dios, jamás Dios puede morir. Por lo tanto, Jesucristo hombre, si puede morir, ese fue el que María dio a luz a Jesucristo hombre, al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que a la misma vez Él también es Dios, pero que cuando vino a la tierra se despojó de ser Dios. Ah, pero ¿dónde dice eso? Que Él se despojó de ser Dios. Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Lea conmigo. Vamos a Filipenses 2, del 6 al 9. ¿Qué dice aquí? Escuche, mi amigo, escuche, porque esto es la palabra de Dios. No es mi palabra. Yo no estoy interpretando. Lea perdón, lea y entienda, escuche y entienda. El cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, mírelo ahí. Jesús estaba en qué condición? De hombre. O sea, María dio a luz al Hijo de Dios, o sea, a Dios despojado de toda su divinidad, de todo lo que él era, cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como que aferrarse. O sea, no escatimó, no es, él sino que se despojó a sí mismo,
soltó todo divinidad y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué murió? ¿Por qué Jesús murió? Porque estaba en su condición de hombre, no en su condición de Dios. Por eso Jesús murió, porque Dios no puede morir. Si Dios puede morir, entonces no es Dios. Si Jesús en su condición de hombre muere, es porque Jesús es el Hijo de Dios. En condición de hombre, Jesús es el Hijo de Dios. María dio a luz al Hijo de Dios. María fue madre del Hijo de Dios en su condición de humano, en su condición transformada, hecha siervo, hecha semejante a los hombres. Ahí está en la Biblia. Pero si usted le quiere creer a Luis Toro y a todos los que le dicen que María es madre de Dios, aunque no haya doctrina bíblica, no haya un solo texto que te diga que María es madre de Dios, usted está en todo su derecho. El Señor fue tan bueno que nos dio libre albedrío. Usted puede creer lo que usted quiera, pero si usted quiere ser cristiano, se hace llamar cristiano, pues usted tiene que seguir lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la Biblia, la palabra del Señor. Si usted quiere ser católico, pues entonces usted se aparta de lo que dice la palabra de Dios y sigue lo que le diga Luis Toro, lo que le diga el sacerdote, el papa, el catecismo, pero no lo que está escrito en la palabra. Le cierro el video con este último argumento. María no es madre de Dios. Jesús sí es Dios, pero María lo que dio a luz fue a Dios, como nos dice Pablo en Filipenses, despojado a sí mismo, hecho siervo, hecho semejante a los hombres, y en esta condición de hombre, María dio a luz a Jesús, que es Dios, en condición de hombre, no de Dios, porque el hombre no es Dios. Está entendiendo la esencia de lo que es Dios. Está entendiendo, ¿no? Yo espero que haya entendido. Como siempre, les pido a todos, si el video les edificó, si les gustó, puede compartirlo, puede darnos un like para dejarnos saber si le gustó o no. Y pues, como siempre, su opinión. Déjeme su opinión con respeto en los comentarios de abajo. Espero, honestamente, que este granito de arena, trayéndole las palabras, le haya ayudado, le haya enseñado un poco más a entender la naturaleza de nuestro Señor, entender que Jesucristo es Dios, pero que Jesucristo es Dios despojado de toda divinidad, despojado de todo sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante y en condición de hombre. Ese fue el Jesucristo que se sacrificó, pero Jesús sí es Dios. Nunca malentienda eso. Jesús es Dios. ¿Ok? Pero en la condición de hombre, que fue el que María dio a luz. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y lo veo en otro video.